La mujer que aparece en la fotografía junto a su esposo y sus dos hijos es Laura Fernanda Leguizamón, un nombre que dejó conmocionada a toda la Argentina en mayo de 2025, cuando la verdad detrás de la fachada de una familia feliz salió a la luz. A los ojos de vecinos y amigos, ellos eran el modelo ideal. Adrián Seltzer, un esposo exitoso. Ian e Ivo, dos hijos obedientes. Y una madre que siempre sonreía en las redes sociales. Pero todo se derrumbó cuando la policía descubrió a los 4 miembros muertos en su departamento. Al principio, todas las sospechas recayeron sobre Adrián, pero los resultados forenses revelaron una verdad escalofriante. Fue la propia Laura quien usó un cuchillo para matar a su esposo y a sus 2 hijos, y luego puso fin a su propia vida. El caso rápidamente se convirtió en el centro de atención de los medios, no solo por la brutalidad, sino también por el impacto de descubrir que la autora era la madre y esposa que hasta entonces había sido vista como un ejemplo. Si quieres conocer todo el desarrollo y los misterios aún sin resolver, quédate hasta el final del video. Entonces, ¿en qué etapa de mi vida y con qué riesgos? Ellos dirán, ¿qué nos está mostrando esta persona? Bueno, les voy a mostrar lo más valioso que tengo. Esta es una foto de mi familia. Tengo 2 hermosos hijos, una esposa maravillosa y amorosa. Estoy profundamente agradecido con la vida por tenerla, por haberla encontrado. Entonces, ¿qué hago con mi esposa, con mi familia? Uno de los tesoros más valiosos que tengo. Esto que he construido lo cuido para no enfrentar ese peligro. No corro riesgos. No intercambio nada que no quiera perder. No quiero perder a mi familia, por eso la protejo. Actúo como debo hacerlo. El hombre que acabas de ver y escuchar hablando con tanta emoción sobre el valor que tiene la familia en su vida es Adrián Seltzer, un esposo y padre que, a simple vista, parecía tenerlo todo. Una familia unida, éxito en su carrera y un futuro prometedor. Sin embargo, bajo ese mismo techo, en mayo de 2025, ocurrió una tragedia que nadie podía prever, sacudiendo a toda la Argentina. Poco después, la investigación reveló un fuerte contraste con la imagen que Laura, la esposa de Adrián, proyectaba en las redes sociales, obligando a toda la sociedad a replantearse las cosas. Te invitamos a seguir este caso hasta el final para no perderte ningún detalle. Este es el caso de la familia Seltzer Leguizamón. Adrián Seltzer, nacido el 6 de enero de 1972 en la localidad de Rivera, ubicada en el límite entre Buenos Aires y La Pampa, era el menor de 3 hermanos en una familia con profundas raíces en la agricultura. Al llegar a la adultez en la década de 2000, Adrián, como lo llamaban sus seres queridos, y así lo llamaremos también en este programa, supo aprovechar la época dorada del cultivo de soja para construir un patrimonio considerable, destacándose en el sector agrícola. Gracias a su experiencia en el mercado de granos como analista y corredor, se convirtió en asesor de una de las empresas líderes en este campo. Con el tiempo, Adrián también incursionó en el sector inmobiliario con inversiones en Paraguay. Quienes lo conocían lo describían como una persona tranquila, agradable y cercana. La exitosa y plena vida de Adrián pareció adquirir un nuevo sentido cuando conoció a Laura Fernanda Leguizamón, oriunda del sur de Buenos Aires y 2 años menor que él. Laura era bella, alegre y se dedicaba a los negocios. Lo que ocurrió entre ellos parecía un cuento de hadas. Se enamoraron, descubrieron que compartían sueños, gustos y, sobre todo, el deseo profundo de formar una familia. Tras casarse, tuvieron a su primer hijo, Ian. 3 años después, la familia se completó con el nacimiento de Ivo. Desde entonces, Laura parecía la encarnación de una madre dedicada, una mujer dinámica, risueña y muy unida a sus seres queridos. En las redes sociales, donde era muy activa, Laura solía compartir fotos junto a sus hijos. Amaba los libros y publicaba imágenes de los que leía. Con sus amigos, practicaba deportes, desde tenis hasta ciclismo. En su cuenta personal también aparecían fotos y videos de viajes a distintos destinos: Mar del Plata, Uruguay,
España y Francia. Por su parte, además de publicar con frecuencia artículos destacados en la prensa local sobre temas profesionales, Adrián participaba en numerosas conferencias. Fue en una ocasión así, en 2017, hablando sobre cómo gestionar riesgos, cuando mencionó lo más valioso de su vida, su familia. Dijo que no solo tenía 2 hermosos hijos, sino que también estaba profundamente agradecido por haber encontrado a una esposa amorosa y maravillosa. Por eso, Adrián afirmó que, para no poner en riesgo aquello más preciado, siempre intentaba comportarse de la manera correcta. Y luego, en 2024, Laura continuó publicando en las redes sociales fotos de muchos otros viajes. En cada publicación se mostraba cercana, profunda, con una narrativa que combinaba lo cotidiano con reflexiones íntimas. Sin embargo, en el texto que acompañaba las fotos de su cumpleaños, Laura dejó entrever un mensaje bastante enigmático y una inquietud más profunda, diciendo que necesitaba saber qué había afuera. Para diciembre de ese mismo año 2024, las sombras parecían haber desaparecido por completo de su vida. O al menos, esa era la impresión que daba al compartir en redes sociales imágenes de la ceremonia de graduación de primaria de Ivo. Todo lucía como la definición perfecta de una familia feliz. Por eso, nadie, ni siquiera ellos mismos, mucho menos quienes los rodeaban, podía imaginar que, en tan solo unos meses, ocurriría la peor pesadilla. Todo comenzó el miércoles 21 de mayo de 2025, cuando la empleada doméstica de la familia llegó al edificio para trabajar. Ella no acudía todos los días, sino solo los lunes, miércoles y viernes. Al llegar a la puerta del departamento, alrededor de la 1:30 de la tarde, tomó el manojo de llaves que le habían dado para abrir, pero notó algo extraño. La puerta estaba cerrada desde dentro. Finalmente logró abrirla y, de inmediato, se topó con una escena espantosa. A solo unos pasos de la entrada, en el pasillo que conducía al comedor, el cuerpo sin vida de Ivo, de 12 años, yacía inmóvil. Al recordar que no había señales de forzamiento en la puerta, descartó de inmediato la posibilidad de un robo. Recuperando la calma, salió corriendo y contactó con los servicios de emergencia. Cuando la policía de la ciudad entró al departamento, descubrió que el hecho era aún más aterrador. Los 4 miembros de la familia estaban muertos en el lugar. En el dormitorio principal, Adrián, de 53 años, estaba tendido en la cama con múltiples heridas de arma blanca. A su lado, había un cuchillo de cocina con mango metálico. El cuerpo de Ian, de 15 años, fue hallado en el comedor, y al igual que su hermano menor, presentaba puñaladas en el pecho y la espalda. Laura fue encontrada en el baño, desplomada sobre el inodoro. El departamento tenía 2 puertas de acero antirrobo, ambas con signos de haber sido manipuladas, pero sin desorden ni faltante de objetos de valor. En cambio, la policía halló medicación psicotrópica, incluyendo fármacos para el tratamiento de la depresión y la esquizofrenia, así como un segundo cuchillo con mango de madera, que fue incautado para su análisis junto con el primero. Además, en la cocina se encontró una carta, mientras la multitud curiosa se reunía afuera. Una jaula transportadora de mascotas fue sacada del edificio. En su interior, el gato de la familia, el único ser vivo que salió con vida del departamento en el 6º piso, donde aún yacían los cuerpos. Este hallazgo sacudió la tranquilidad habitual del vecindario y pronto se propagó por la comunidad, dejando consternación, dolor y una ola de especulaciones. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue para la autopsia, con el fin de determinar con exactitud el momento de la muerte. Mientras tanto, la noticia copaba las portadas de los principales diarios y se difundía masivamente en redes sociales. Al principio, basándose en la escena, la policía sospechó que se trataba de un homicidio intrafamiliar, y el hallazgo del cuchillo junto a Adrián los llevó a pensar que él había matado a su esposa e hijos para luego suicidarse. Sin embargo, solo unas horas después,
Con la publicación de los primeros resultados forenses, la investigación tomó un giro inesperado. La verdadera autora fue Laura. Presentaba varias heridas de arma blanca en el corazón, muy próximas entre sí, un rasgo típico de las autoinfligidas. Además, tenía lesiones en la nariz, en una de las rodillas, y ninguna señal de defensa, pero sí cortes autoinfligidos en la muñeca. Se determinó que Adrián fue la primera víctima, probablemente mientras dormía, aunque no se descartó el uso previo de un somnífero. Recibió 3 puñaladas penetrantes. Después, Laura habría ido en busca de sus 2 hijos. Las investigaciones mostraron que los chicos fueron atacados por sorpresa en sus habitaciones e intentaron huir, pero finalmente fueron alcanzados por su madre. Cada uno sufrió entre 10 y 12 puñaladas y presentaba heridas defensivas. Tras el ataque, Laura volvió a la cama, se recostó junto a su esposo y comenzó a autolesionarse con el cuchillo, para luego arrastrarse hasta el baño, donde se desplomó y murió a causa de la gravedad de las heridas. La autopsia también reveló que tenía incrustada en el cuello una uña rota. Casi al mismo tiempo, desde el entorno familiar de Laura, se confirmó que ella había estado bajo tratamiento psiquiátrico durante varios meses antes de que ocurriera la tragedia. En los últimos días antes de que ocurriera la tragedia, Laura prácticamente permanecía en cama y le resultaba muy difícil levantarse. Esto preocupó a su esposo y para poder acompañarla en ese momento complicado, él comenzó a trabajar desde casa. De igual manera, la empleada doméstica declaró que en las últimas semanas, Laura había mostrado varios cambios. Por ejemplo, se molestaba cuando ella encendía la aspiradora y, con frecuencia, le pedía que se fuera antes de hora. La administradora del edificio también relató una frase llamativa que Laura le dijo en una ocasión. En resumen, que solo se levantaba por sus hijos y por nada más. En ese momento, surgió la sospecha de que Laura había dejado de tomar la medicación prescrita. En contraste, los vecinos dijeron a la prensa que se trataba de una familia maravillosa y que Laura siempre sonreía, era amable, generosa y vestía de manera impecable. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, el historial médico de Laura, que sugería que podía haber sufrido depresión, reveló que sus problemas venían de bastante tiempo atrás. De hecho, los registros mostraban que había estado hospitalizada en 2 ocasiones. La primera fue aproximadamente 1 año y medio antes del caso, debido a un episodio severo de psicosis. Una fuente cercana contó a un importante medio de comunicación que, en ese momento, tanto la familia como la propia Laura pensaban que se trataba únicamente de un pico de estrés. Se le prescribió medicación y, aparentemente recuperada, fue dada de alta. Sin embargo, 2 meses antes de la tragedia, sufrió una recaída, posiblemente vinculada a un trastorno psiquiátrico grave. En ese momento, Laura le dijo a una amiga que, al aceptar que padecía una enfermedad mental, se había sentido aún más abatida. Volvió a ser hospitalizada y luego nuevamente dada de alta. Una amiga suya, psiquiatra, que por su vínculo personal no podía tratarla directamente, le recomendó iniciar terapia. Justo antes del caso, la familia había contactado con un centro médico y estaban a la espera de una cita para que Laura fuera evaluada por un equipo de psicólogos y psiquiatras. Esto llevó a que quienes seguían el caso comenzaran a revisar sus redes sociales y encontraran una publicación inquietante, fechada en febrero de 2025. En ella, Laura decía que desde que era madre, ya no se ahogaba en un vaso de agua. Pero también escribió que llevaba 15 años con sueño, algo que algunos inmediatamente vincularon con la edad de su hijo mayor. Según una fuente judicial, ni Laura ni su esposo tenían antecedentes penales o registros de delitos en la fiscalía de la ciudad, especialmente en lo relacionado con violencia doméstica. En este contexto tan dramático, la imagen de la carta encontrada en la casa, difundida por varios medios después de que un perito revelara todo su contenido, causó aún más impacto. En una hoja en blanco, con una mancha en el centro, destacaba una frase por encima de las demás. Laura escribía que ya era demasiado, que los amaba y que pedía perdón. En el centro, en letras mayúsculas,
Había una frase que mencionaba salir a la calle, interpretada por muchos como una posible referencia a graves dificultades económicas familiares. En los márgenes y la parte inferior de esa frase, aparecían anotaciones sueltas que parecían escritas con otra caligrafía, lo que sugería que la carta pudo haberse redactado en distintos momentos, y no de una sola vez. Esto se veía reforzado por la mezcla de letra cursiva y mayúsculas, junto con trazos irregulares, como los de una mano temblorosa. Según los investigadores, la hipótesis más sólida es que, debido a su enfermedad mental, en un episodio de psicosis o de delirios que desembocó en los homicidios, Laura podría haber escrito algunas frases con la mano dominante y otras con la mano contraria. Las manchas en el papel llevaron a concluir que la carta fue escrita después de que atacara a su familia. Además, en la parte inferior de la hoja, se habría anotado la contraseña para desbloquear el teléfono de Laura. En el margen derecho, los investigadores sospechan que también figuran las contraseñas del teléfono de su esposo y de sus hijos, por lo que incautaron los dispositivos para buscar pistas. En cuanto al peritaje caligráfico, las autoridades recogieron los cuadernos escolares de los dos niños para compararlos. Mientras tanto, los testimonios iniciales de los vecinos comenzaron a cambiar cuando las personas que vivían en el mismo edificio y tenían un vínculo más cercano con Laura declararon ante la fiscalía. Afirmaron claramente que Laura tenía problemas de salud mental y que esta condición no solo estaba presente en ella, sino que tenía antecedentes en su madre. En medio del dolor que provocó el caso, una persona cercana a la familia rompió el silencio y compartió su testimonio con varios medios de comunicación. Este hombre había vivido muchos años en Estados Unidos antes de regresar a Argentina tras una historia de vida llena de altibajos. Desde entonces, se ganaba la vida recogiendo papel en las calles de Buenos Aires. Un día, en 2023, un periodista se cruzó con él por casualidad y lo invitó a contar su historia especial en la televisión. Laura y Adrián vieron ese programa y, conmovidos por su relato, anotaron el número de teléfono que aparecía en pantalla y decidieron contactarlo para pedirle que les enseñara inglés. Me llamaron después de ver el programa, recuerda él. Al principio dio clases a Laura y luego también a su esposo. Como las clases eran en línea, no aceptó la propuesta de Laura de cobrarles por separado. Empecé con Laura. Ella se puso en contacto conmigo. Empecé a enseñarle. Y después, también a su esposo. Me preguntaron si cobraba por los dos y les dije que no, que si aprendían juntos, cobraba como si fuera un solo alumno, rememora. Más tarde, también enseñó inglés a Ian para prepararlo para un examen. Me pidieron que ayudara a su hijo porque tenía una prueba pronto. Acepté de inmediato, cuenta. Pero la generosidad de Adrián y Laura hacia él no terminó ahí. Según relata, en varias ocasiones le regalaron ropa y libros que sus hijos ya no usaban, con la idea de que él pudiera dárselos a otros niños a los que enseñaba gratis. Me dieron ropa, libros, y me dijeron, estos son libros y materiales que mis hijos ya no usan. Quizá puedas usarlos con los chicos a los que enseñas gratis. Comparte. Cuando le preguntaron cómo se enteró y qué sintió al conocer la tragedia, contó que al principio, al ver la foto de Adrián en las noticias, no creyó que fuera cierto, y de inmediato le comentó a su esposa. Volví a mirar la imagen en la televisión y dije, no puede ser. Adrián. Le mandé un mensaje, solo apareció una tilde. Le escribí a ella y a Ian, y tampoco respondieron. Le mostré la foto a mi esposa y le dije, mira, este es Adrián y Laura. Luego miré la foto en WhatsApp y confirmé. Sí, es él. No lo podía creer. El impacto fue realmente muy fuerte. Para él, eran una familia feliz, siempre sonrientes, sin mostrar nunca ningún problema. Jamás pensé en algo así, porque eran una familia feliz, siempre juntos, iban a todas partes juntos, comenta. Sobre la relación de los esposos con sus hijos, recuerda haber presenciado abrazos y gestos de afecto. A veces Ian le decía que faltaría a clase para acompañar a su padre al estadio. Me abrazaba y me decía,
Hoy no puedo venir a clase porque voy a ver fútbol con mi papá. Yo le respondía, ¿está bien? No hay problema. En marzo de 2025, se puso nuevamente en contacto con la familia, porque unas semanas antes la pareja le había dicho que viajarían a Estados Unidos. Pensando que ya habían regresado, quiso preguntar si retomarían las clases. Mirando atrás, tal vez aquel viaje fue solo una excusa para no revelar la situación real de Laura. Adrián le respondió que lo confirmaría después. La última vez fue en marzo. Me dijeron que irían a Estados Unidos en enero, que llevarían a los chicos de vacaciones y que, al volver, me contactarían. Pero esta vez no me llamaron, así que yo tomé la iniciativa. Adrián me dijo, más tarde te llamo. Pero nunca lo hicieron, relata. Pensé, bueno, cuando quieran seguir aprendiendo, me llamarán, porque antes yo les daba clases 2 o 3 veces por semana. Cuando le preguntaron si sabía si la familia atravesaba problemas económicos, respondió con seguridad que no, porque Laura siempre pagaba por adelantado. No sabía nada, porque ella siempre pagaba antes. Ella se encargaba de todo. En la entrevista también compartió un mensaje de voz de Laura. En uno de los audios, ella se disculpaba por cancelar una clase sin avisar, diciendo que ese día la familia había tenido un pequeño inconveniente. Antes de terminar el mensaje, con su tono alegre, natural y cercano de siempre, confirmaba que la clase del sábado siguiente se mantendría como de costumbre y que ella se encargaría de organizar todo. El sábado pasado mi familia tuvo un pequeño problema. Perdón por no avisarte, pero este sábado seguro que tendremos clase. Yo me encargaré, no te preocupes. Para él, todo eso demostraba que Laura estaba bien y que su familia era feliz. Mientras la opinión pública seguía dividida, los investigadores continuaban con su labor. Una de las líneas de investigación era indagar a fondo sobre los psiquiatras y psicólogos que firmaron el alta de Laura, tal vez sin darse cuenta de que ella representaba un peligro para sí misma y para los demás. El psiquiatra que la trataba declaró que la paciente había evitado cumplir con el plan de tratamiento que él le propuso, el cual incluía su internación en un centro médico. Mientras tanto, en la madrugada del viernes 23, la prensa informó que las familias de Laura y Adrián habían decidido celebrar funerales por separado. La familia de Adrián se encargaría de despedirlo a él y a sus 2 hijos, Ian e Ivo, mientras que la hermana de Laura asumiría la organización del sepelio de ella. Se consideró que la separación de las ceremonias fue el resultado de acuerdos privados entre ambas partes, originados en el dolor inmenso y los conflictos personales surgidos tras el crimen. Al momento de la realización de este programa, el sábado 24 de mayo de 2025, el caso seguía abierto y la investigación en curso. Mientras tanto, vecinos y familiares seguían conmocionados, tratando de entender qué fue lo que realmente ocurrió dentro del departamento, que antes parecía no diferenciarse en nada de cualquier otro en el barrio. A simple vista, Laura Fernanda Leguizamón era una mujer común, madre, esposa, hija y amiga. Sin embargo, la crudeza del desenlace planteó, y quizás seguirá planteando, preguntas sobre lo que no se ve, sobre las grietas invisibles que pueden existir detrás de una sonrisa en las redes sociales. Su historia, ahora marcada para siempre por la tragedia, deja tras de sí una estela de dolor y de interrogantes sin respuesta. La pareja en esta foto de bodas, Guilherme de Padua y Paula Thomas, alguna vez se intercambiaron sonrisas radiantes y votos eternos frente a las cámaras el día de su matrimonio. Sin embargo, detrás de aquella escena que aparentaba felicidad, se escondía un oscuro secreto que sacudiría a todo Brasil. Poco después de la boda, estas 2 personas cometieron juntos un crimen a sangre fría. Asesinaron a la joven actriz Daniela Pérez, compañera de reparto de Guilherme e hija de la reconocida guionista Gloria Pérez, con 18 puñaladas mortales. El caso truncó para siempre la juventud y la prometedora carrera de la víctima,
y quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los crímenes más brutales e indignantes de la década de 1990. Si quieres saber qué convirtió la sonrisa de aquel día de bodas en una tragedia imperdonable, quédate hasta el final del video. El 29 de diciembre de 1992, un abogado que vivía en Río de Janeiro, Brasil, levantó el teléfono para llamar a la policía y denunciar un robo que acababa de presenciar. Él no tenía idea de que estaba a punto de detonar uno de los casos más comentados del país. Los agentes se dirigieron de inmediato a Barra da Tijuca, en la zona oeste de Río de Janeiro, donde supuestamente había ocurrido el robo. Allí encontraron un automóvil estacionado y, al revisar el maletero, se percataron de que pertenecía al esposo de una famosa actriz de televisión. Uno de los policías fue a la casa del hombre para informarle, mientras el otro permaneció en la escena para vigilar. Al caminar entre los matorrales, tropezó con algo. Al inclinarse para mirar, quedó paralizado. El cuerpo de una joven yacía sobre el césped. Pero lo más impactante fue que no se trataba de una víctima cualquiera. Era el cuerpo sin vida de la famosa actriz a la que millones de personas admiraban. Y la mayor controversia no solo radicaba en que la víctima era una celebridad, sino en quién había sido su asesino. Daniela Ferrante Pérez nació el 11 de agosto de 1970 en Río de Janeiro, Brasil. Era la hija mayor de Gloria Pérez y Luis Carlos Pérez. En 1972 nació su segundo hijo, Rodrigo, y en 1977 llegó Rafael, el tercero. Gloria era una famosa guionista de telenovelas, por lo que Daniela creció entre bastidores y sets de televisión. A los 5 años comenzó a estudiar danza y rápidamente destacó entre sus compañeras. Poco después, la coreógrafa Carlota Portela la invitó a presentarse profesionalmente en una de las mejores compañías de danza de Río, Basil Danzu. Pero Daniela no se detendría solo en el baile. Su destino era convertirse en una estrella. En 1989 debutó en televisión en la telenovela Cananga do Japão, emitida por Rede Manchete, interpretando a Eduarda, una bailarina de tango, lo que le permitió mostrar sus dos talentos. Durante las grabaciones conoció a Raya, un hombre 15 años mayor que ella, que se convertiría en el gran amor de su vida. Un año después se casaron. Al mismo tiempo, Daniela comenzó a actuar en la telenovela Barriga de Aluguel, escrita por su propia madre, interpretando a Clotilde, una bailarina que trabajaba en el Copacabana Café. El encanto de Daniela conquistó al público, haciendo que su personaje se convirtiera en uno de los más queridos. Gracias a ello, obtuvo un papel más importante en la trama. Poco después, la directora Denise Carvalho la invitó a interpretar a Yara, la hermana de la protagonista, en O Dono do Mundo. Finalmente, Daniela consiguió su primer papel protagónico como Yasmín en De Corpo e Alma, una telenovela escrita por su madre que narraba la historia de un juez enamorado de la mujer que llevaba el corazón trasplantado de su antiguo amor. El actor Eric Johnson interpretaba al juez. El personaje de Daniela también tenía 2 relaciones más: Vira, interpretado por Guilherme de Padua, y Caco, interpretado por Fabio Assunção. Cada noche a las 8, 35 millones de personas sintonizaban De Corpo e Alma para ver a Daniela, y ella realmente cautivaba. Por el contrario, el personaje de Guilherme era detestado por el público debido a sus celos excesivos. El actor había nacido el 2 de noviembre de 1969 en Joaquim, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Se mudó a Río de Janeiro para seguir su sueño y en 1990 tuvo una breve aparición en la telenovela Meu Bem, Meu Mal, transmitida por Rede Globo. Luego fue convocado para De Corpo e Alma. Aunque se hizo conocido, no fue bien recibido por el público debido a lo desagradable de su personaje. Para 1992, Daniela ya era una estrella de primera línea. Con solo 22 años, era conocida como la novia de Brasil, y la telenovela que protagonizaba alcanzaba un índice de audiencia de 52 puntos. Pero todo terminó cuando la ficción y la realidad se entrelazaron demasiado. El lunes 28 de diciembre de 1992,
Daniela grabó una de las últimas escenas del año en los estudios Tycoon. En esa escena, su personaje rompía la relación con Vira, interpretado por Guilherme. El actor se mostró sumamente molesto con la decisión de la guionista, asegurando que, después de esa escena, su personaje desaparecería. Al terminar la grabación, Guilherme rompió en llanto y luego se dirigió al camerino de Daniela, algo que había hecho en repetidas semanas. Intentó coquetear con la protagonista porque creía que, si lograba conquistarla, Gloria lo mantendría en el guión. Pero Daniela siempre lo rechazó, dejando claro que era feliz en su matrimonio y que no correspondería a sus sentimientos. Esta vez, ni siquiera le permitió entrar. Tratando de que el incidente no afectara su ánimo, Daniela continuó trabajando, pues aún le quedaban escenas por grabar. Lejos de mostrar empatía, Guilherme se marchó furioso a su apartamento en la Avenida Atlántica, en Copacabana. Allí lo esperaba su novia, Paula Thomas, de 19 años, embarazada de 4 meses. Unos meses después, la pareja salió de casa de una manera bastante extraña que llamó la atención de los vecinos. Al subir al Volkswagen Santana, propiedad del padre de Paula, ella llevaba en las manos una sábana y una almohada. Se dirigieron nuevamente a los estudios Tycoon, pero solo Guilherme bajó del coche, pues tenía que grabar sus últimas escenas. Paula se escondió en el asiento trasero, cubierta con la sábana. Alrededor de las 9 de la noche, Daniela y Guilherme salieron del estudio, sonriendo y saludando a los admiradores que esperaban en la puerta, sin saber que algunos de ellos capturarían las últimas fotos de la joven actriz. Daniela y Guilherme subieron cada uno a su propio coche sin decir una palabra. Fue en ese momento cuando él y su novia comenzaron a seguir a la novia de Brasil. En un tramo del camino, Daniela se detuvo a repostar su Ford Escort XR3. Guilherme y Paula aprovecharon la oportunidad para estacionar en una calle lateral, junto a la gasolinera. Pero no sabían que estaban siendo observados por un conductor que venía detrás, así como por los empleados de la estación, quienes notaron su comportamiento sospechoso. Al principio, pensaron que la famosa actriz estaba a punto de ser asaltada, por lo que intentaron observar con atención al ocupante del Santana. Pero, al darse cuenta de que era Guilherme, se tranquilizaron, sin imaginar las verdaderas intenciones que él tenía. Cuando Daniela salió de la gasolinera, no pudo avanzar porque otro coche le bloqueaba el paso. Al reconocer que se trataba del vehículo de su compañero de reparto, bajó para preguntarle, sin saber que Paula estaba escondida en el asiento trasero. Aprovechando el momento, Guilherme se acercó a Daniela de forma agresiva. Ella intentó defenderse, pero él le golpeó en el rostro hasta dejarla inconsciente. Inmediatamente después, Guilherme la metió en el asiento trasero de su coche, mientras Paula pasaba al asiento del conductor. Luego, él condujo el vehículo de Daniela, y ambos coches abandonaron el lugar. Se dirigieron a una zona apartada, ideal para el plan que ya habían trazado, desde la Avenida das Américas hasta la calle Cándido Portinari, una vía solitaria en Barra da Tijuca, donde estacionaron en un terreno baldío. Cuando solo quedaban los tres, Paula intentó atacar a Daniela con un destornillador, pero fracasó. Entonces, utilizó unas tijeras para apuñalar a la actriz, y Guilherme también participó. En total, le propinaron 18 puñaladas, 8 en el corazón, 6 en los pulmones y 4 en el cuello. Tras consumar el atroz crimen, dejaron a Daniela entre la maleza y se marcharon sin mirar atrás. La pareja se detuvo en una gasolinera para lavar el coche y luego regresó al apartamento. Paula, agotada por el embarazo, se quedó dormida, mientras Guilherme deambulaba por Copacabana deshaciéndose del arma homicida. Creyó que todo había terminado, que se trataba del crimen perfecto, pero estaba equivocado. Unas horas antes, el abogado Hugo da Silveira conducía por Barra da Tijuca, cuando vio 2 coches estacionados al borde de la carretera, con 3 personas, entre ellas 2 mujeres, una de rostro redondo, aunque no logró distinguir más detalles. Pensó que estaba presenciando un asalto, algo bastante común en Río de Janeiro en aquella época,
así que anotó la matrícula OM 1115. Al llegar a su casa, llamó a la policía para informar. Cuando la policía llegó a inspeccionar, en la zona boscosa de Barra da Tijuca, solo encontraron un coche, en cuyo maletero había documentos de Raúl Gazoya, esposo de la famosa actriz. El vehículo con la matrícula que Hugo había reportado había desaparecido. Un agente fue a la casa de Raúl para informarle, mientras el otro se quedó custodiando el lugar. La zona estaba llena de matorrales, por lo que el policía buscó un árbol para ocultarse. De pronto, tropezó con algo. Al agacharse para mirar, quedó petrificado. Sobre el césped estaba el cuerpo ensangrentado de una joven, vestida con camiseta negra y vaqueros. Ni más ni menos que la actriz Daniela Pérez. Solo unas horas después, la noticia del crimen estalló, y la muerte de la joven estrella conmocionó tanto a la opinión pública que eclipsó incluso la información sobre la dimisión del presidente de la República, Fernando Collor de Mello. En cuanto se confirmó que el cuerpo era de Daniela, la policía contactó con su familia. Su madre, un hermano y su esposo acudieron a la comisaría en estado de shock. Allí, para su sorpresa, encontraron que Guilherme ya se había presentado voluntariamente antes. Una vez que el caso se hizo público, él interpretó el papel de su vida. Envió condolencias, abrazó y consoló a la familia, momentos que fueron captados por algunos reporteros. Nadie sospechó de él, al menos en ese momento. El resultado de la autopsia reveló que Daniela había sufrido 18 puñaladas, de las cuales 4 fueron en el cuello, 6 en los pulmones y 8 en el corazón, lo que le provocó un shock hipovolémico que derivó en su muerte. No fue posible determinar si la actriz llegó a recuperar la conciencia antes o durante las puñaladas. La situación era sumamente grave. Al día siguiente, los investigadores comenzaron de inmediato la búsqueda del vehículo, cuya matrícula coincidía con la información que Hugo había proporcionado. Era evidente que este abogado había presenciado los instantes previos al asesinato. Siguiendo el rastro, la policía llegó a los estudios Tycoon, donde Daniela había grabado el día anterior, y descubrió que la matrícula pertenecía al coche que Guilherme solía utilizar. Uno de los caracteres que Hugo vio en la matrícula estaba equivocado. El dato inicial fue OM 1115, mientras que el vehículo de Guilherme era LM 1115. La policía tuvo un fuerte presentimiento de que el actor estaba implicado en el caso. Contactaron nuevamente con Hugo, y él confirmó haber visto a Paula en la escena. Poco después, descubrieron que la letra L de la matrícula había sido cubierta con cinta adhesiva negra para simular una O, claramente con el fin de evitar ser identificado. Esto no solo confirmaba la implicación de Guilherme y Paula, sino que también demostraba que el asesinato había sido planificado. La mañana del 29 de diciembre, la policía acudió al apartamento de Guilherme y Paula para detenerlos como sospechosos. El actor negó haber cometido el crimen, pero los agentes le presentaron una serie de pruebas incriminatorias que lo acorralaron. Finalmente, Guilherme aceptó dar su versión, confesando el homicidio, pero con una justificación llena de falsedades. Dijo que Daniela había intentado en varias ocasiones forzarlo a tener relaciones sexuales, que él se negó y que ella lo amenazó con matar a su esposa embarazada si no cedía. Según su relato, el día del asesinato Paula se escondió en el coche para presenciar que él no tenía nada con Daniela y que él la mató solo para defenderse. Paula, cuando fue interrogada, también negó cualquier implicación. La policía dudó, hasta que un investigador interceptó una llamada entre ambos, en la que Guilherme le decía a Paula que él se encargaría de todo. Algo extraño si realmente ella no sabía nada. Finalmente, Paula se vio obligada a confesar su participación. El 31 de diciembre, tanto Paula como Guilherme fueron encarcelados. En mayo de 1993, Paula dio a luz a su hijo Felipe. Ese mismo año, Daniela recibió póstumamente el premio Trofeu Imprensa en la categoría de Revelación del Año, por su papel en De Corpo e Alma. En el guión se explicó que el personaje de Yasmín, interpretado por Daniela,
se había ido a estudiar al extranjero, mientras que el personaje de Guilherme desapareció por completo, indigno incluso de una explicación. Devastada por la pérdida de su hija, Gloria se retiró del mundo del espectáculo durante 3 años, hasta sentirse lista para volver a escribir guiones. Mientras tanto, el proceso judicial se prolongaba, y Guilherme cambió por completo su declaración inicial, echándole toda la culpa a su esposa y separando los juicios en 2. Después, modificó su versión en múltiples ocasiones, lo que alimentó la especulación de la prensa. Surgieron teorías que apuntaban a que Guilherme y Paula habrían participado en magia negra o rituales paganos. Un tatuador profesional reveló que, unos 10 días antes del crimen, ellos le habían pedido tatuar el nombre de Paula en los genitales de Guilherme y el nombre de Guilherme en la ingle de Paula. Afirmó que, en 15 años de carrera, nunca había visto algo así, y sugirió que podría tratarse de un pacto de sangre, un detalle que la prensa sensacionalista explotó al máximo. También se sacaron a la luz fotos de su boda, en las que ambos vestían de rojo y blanco, así como imágenes de la casa en construcción, con habitaciones pintadas en esos 2 colores. Circuló el rumor de que la camisa que Guilherme llevaba el día del asesinato también era roja. 5 años después del crimen, el juicio finalmente comenzó. En la primera audiencia, Guilherme acusó directamente a su exesposa, asegurando que Paula mató a Daniela por celos de las escenas románticas entre él y su compañera de reparto. También declaró que había mantenido relaciones con Daniela, pero solo por interés, con la esperanza de acercarse a Gloria y así avanzar en su carrera. Cuando Daniela se enteró de que Paula estaba embarazada, él intentó terminar la relación, y esa noche la llevó a una playa desierta para hablar. Paula se escondió en el asiento trasero para escuchar toda la conversación, pero las cosas no salieron como estaba planeado. Paula perdió el control y se lanzó para golpear a Daniela. Guilherme, según él, sujetó a su compañera con una mano y con la otra intentó frenar a su esposa, pero perdió el equilibrio, haciendo que tanto él como la actriz cayeran al suelo, golpeándose la cabeza y quedando inconscientes. Cuando recobró la conciencia, dijo que escuchó ruidos extraños y le preguntó a Paula qué estaba ocurriendo. Según él, esos sonidos eran los de las puñaladas con las tijeras que acabaron con la vida de Daniela. Paula, por su parte, lo negó todo, echando la responsabilidad completamente sobre su exmarido, afirmando que el golpe inicial en la cabeza fue lo que causó la muerte de Daniela y que ella solo fue testigo del crimen. La madre de Daniela y varios compañeros de trabajo declararon, desmintiendo las palabras de los acusados y asegurando que la víctima jamás tuvo una relación sentimental o íntima con Guilherme. Gloria incluso afirmó que el acusado estaba intentando manchar el honor de su hija, quien, evidentemente, ya no podía defenderse. Un actor del elenco, que prefirió permanecer en el anonimato, declaró que Guilherme se había obsesionado con la ruptura de la relación ficticia de su personaje y que terminó llevando la personalidad de éste a la vida real. Contó que el 28 de diciembre de 1992 lo había visto deambular por el set como un loco, visiblemente molesto, gracias también a la determinación de Gloria, los empleados de la gasolinera, quienes habían visto al acusado seguir el coche de Daniela horas antes de su asesinato, acudieron a testificar. En ese momento, la culpabilidad de Guilherme era evidente, pero quedaba una pregunta importante. ¿Cuál fue el arma homicida? Las autoridades creían que el arma era una daga o una espada corta, pero los 2 acusados insistían en que se trataba de unas tijeras. Alegaban que las llevaban para abrir cajas de leche que Paula solía beber, incluso dentro del coche. Sin embargo, el informe forense indicaba que las heridas habían sido causadas por un objeto punzante y de doble filo. Los orificios en el suéter de Daniela también demostraban que el filo había penetrado de forma recta, como lo haría un cuchillo, y no desgarrado, como lo harían unas tijeras. Para que unas tijeras provocaran cortes tan limpios, tendrían que haberse usado abiertas, lo que habría causado múltiples rasguños superficiales en la piel, algo que no se observó en la víctima.
Las heridas de Daniela eran precisas: 8 puñaladas directas al corazón. Otra prueba contra la versión de las tijeras era que, al apuñalar con unas tijeras abiertas, quien las sostiene casi con seguridad, se lesionaría la mano al sujetar las hojas. Pero ni Guilherme ni Paula presentaban heridas en las manos. Su historia se vino abajo por completo. En el juicio, la fiscalía señaló que las tijeras no eran más que una mentira para evitar la acusación de homicidio premeditado. Familiares de Paula también declararon que nunca la habían visto beber leche, ni antes ni después del crimen. Finalmente, la fiscalía probó la premeditación con hechos como que Paula se escondió bajo la sábana, la manipulación de la matrícula del coche y la emboscada en la gasolinera. Además, la presencia de Guilherme en la comisaría para dar el pésame a la familia de la víctima reforzaba la idea de su grado de manipulación y frialdad. En ese momento, el jurado ya estaba bastante convencido de la culpabilidad de ambos, pero aún era necesario determinar quién había sido el autor material de las puñaladas. La explicación del móvil que el tribunal aceptó fue la presentada por el fiscal Mauricio Aay y el abogado Arthur Lavín. Guilherme intentó seducir a Daniela por interés personal, convencido de que el poder de su madre, una guionista influyente, lo ayudaría a ascender en su carrera. La semana del crimen, Guilherme se sintió inquieto al saber que su personaje estaría ausente en 2 episodios, y temió ser eliminado de la telenovela. Creyó que Daniela había contado a su madre que él la acosaba, y que ambas querían arruinar su carrera. A partir de ahí, manipuló a Paula, una mujer insegura y con antecedentes de agresión a otras mujeres, para avivar sus celos hacia Daniela por las escenas románticas. Logró que ella aceptara participar en el plan para asesinarla. La fiscalía sostuvo que ambos planificaron juntos, movidos por el odio, como un acto de venganza. El juez lo describió como un acto deliberado, violento, cruel y cobarde, y subrayó que Guilherme había llevado a la víctima a un lugar desolado, sin posibilidad de defensa ni auxilio. En ese momento, todo Brasil se conmocionó y exigió la pena máxima para ambos criminales. Gloria declaró a la prensa que no le importaba quién había dado las 18 puñaladas, ya que era evidente que ambos habían planeado juntos el terrible final de su hija. El 25 de enero de 1997, Guilherme fue condenado a 19 años de prisión por homicidio con agravantes. El 16 de mayo de ese mismo año, Paula recibió una condena de 18 años y medio por el mismo delito. Ambos cumplieron varios años en prisión, pero sus condenas no pudieron ser más largas, ya que no había pruebas de tortura o sevicia. Durante su tiempo en la cárcel, Guilherme intentó convertirse en escritor, pero, al igual que con su carrera como actor, no llegó a nada. Gloria supo que él quería publicar un libro sobre el caso, contando su verdad, y presentó una demanda para impedirlo. Sin embargo, años después, la segunda esposa de Guilherme publicó una obra relacionada. En 1999, los 2 condenados quedaron en libertad tras cumplir menos de 7 años de cárcel, debido a su buena conducta y a su condición de padres. La noticia provocó de inmediato la indignación en todo Brasil y fue reportada por medios internacionales como CNN y BBC. Pero nadie se vio más afectada que Gloria. Ella impulsó un proyecto de ley para reformar el Código Penal. En ese momento, el homicidio con agravantes no estaba clasificado al mismo nivel que otros delitos como secuestro, extorsión o agresión sexual, que sí recibían las penas más altas. El proyecto, llamado Ley 2 Crimes Hediondos, establecía que todo homicidio con agravantes, cometido por un motivo fútil o con crueldad, no podría ser objeto de libertad bajo fianza y obligaría a cumplir más tiempo en régimen cerrado antes de pasar a régimen semiabierto. Con el respaldo de 3.000 firmas, el Congreso Nacional aprobó la Ley 8.930 en 1994, convirtiéndose en la primera enmienda propuesta por la ciudadanía en la historia del país. Sin embargo, como fue promulgada después del crimen, no se aplicó a los asesinos de Daniela. Al salir de prisión,
Paula se casó con un abogado y tuvo 2 hijos. Estudió Derecho e incluso se inscribió en un curso de Derecho Constitucional impartido por el fiscal Piñeiro, quien la había acusado. Paula y su nueva familia vivían en una casa en Copacabana, Río de Janeiro, con el nivel económico de la clase media alta. Se tiñó el pelo de rubio para no ser reconocida, ya que quienes la identificaban consideraban que no había pasado suficiente tiempo en prisión. El hijo que tuvo con Guilherme no tenía contacto con su padre biológico ni llevaba su apellido. Por su parte, tras salir en libertad, Guilherme trabajó en una iglesia bautista en Belo Horizonte como pastor y se casó 2 veces más. En marzo de 2002, el juez Paulo Gustavo Horta dictaminó que Gloria y Raúl debían recibir una indemnización equivalente a 500 salarios mínimos cada uno, además de que los condenados debían cubrir los gastos del funeral de Daniela. Pero ambos apelaron, retrasando el proceso. En una entrevista de 2012 para O Globo, Gloria expresó con amargura que el asesino de su hija cumplió solo 6 años en una zona VIP de la prisión y fue liberado. Para ellos, matar había salido demasiado barato. No fue sino hasta el 29 de abril de 2016 que Gloria y Raúl ganaron la demanda por daños morales y materiales. Aún así, Raúl declaró a la prensa que ningún dinero del mundo podía pagar una vida. Lo que él quería era que los asesinos de Daniela volvieran a prisión y dejaran de disfrutar la vida. Posteriormente, Guilherme concedió una polémica entrevista televisiva, afirmando que había intentado evitar el asesinato pero no pudo detener a Paula. Sostuvo que quizás su primer golpe en la cabeza provocó la muerte de Daniela, pero que probablemente falleció después de que Paula la apuñalara. También dijo que Paula había planeado el crimen para que pareciera obra de un fanático obsesionado. En 2017, Guilherme abrió un canal en YouTube para hablar sobre religión y el sistema penitenciario brasileño, y expresó públicamente su apoyo al candidato presidencial Jair Bolsonaro, asegurando que, si era elegido, no reprimiría a personas negras ni homosexuales. Llamó a los ciudadanos que se oponían a Bolsonaro extremistas locos, lo que generó la indignación de la opinión pública en Brasil. El caso nunca fue olvidado. El 21 de julio de 2022, la plataforma HBO Max estrenó la serie documental Pacto Brutal, el asesinato de Daniela Pérez, dirigida por Tania Isae y Guto Barra. Consta de 5 episodios que recrean detalladamente los hechos del crimen y el juicio de 1992. Gloria apareció frente a cámara para relatar su experiencia tras la muerte de su hija y su lucha por una justicia que, según ella, nunca llegó. El documental contó con testimonios de testigos clave, el fiscal Filo, el testigo principal Antonio Curado, periodistas que entrevistaron a los asesinos y las expertas en psicología criminal Ana Beatriz Barbosa e Ilana Casoy. Con motivo del estreno, Guilherme volvió a pronunciarse sobre su culpabilidad en Instagram, diciendo que, antes de conocer la Biblia, había intentado disculparse con Daniela por arrebatarle la vida y que temía que la serie provocara una nueva ola de críticas, tal como ocurrió. Las actrices Grazi Zafera y Giovanna Lancellotti comentaron en su publicación llamándolo psicópata. La presentadora Adriane Galisteu dijo que él nunca debió salir de prisión, y la actriz Giovanna Antonelli afirmó que merecía la silla eléctrica. Hasta hoy, ninguno de los dos condenados por el asesinato de Daniela ha mostrado arrepentimiento. Guilherme sigue intentando demostrar su inocencia y Paula desapareció de la vida pública. Ninguno ha tenido el valor de enfrentar las consecuencias de sus actos, y ambos siguen viviendo tranquilamente, a diferencia de la víctima, a quien le arrebataron todos sus sueños, de una sonrisa en los labios a un charco de sangre en un descampado. Este caso es una dolorosa prueba de cómo los celos y el egoísmo pueden asfixiar la conciencia humana. Basta un pensamiento distorsionado, un instante dejando que el mal guíe el camino, para que no haya vuelta atrás, una vida arrebatada, sueños enterrados y culpables que cargan con una condena moral de por vida. Nos recuerda que, frente a las corrientes subterráneas de la envidia y la inseguridad,
Debemos anclarnos a la razón y a la humanidad, porque con solo un momento de abandono, el barco de la vida puede hundirse para siempre en la oscuridad. La gente suele envidiar lo que no tiene, pero la realidad es que la felicidad no se alcanza centrándose en lo que otros poseen, y uno no. La envidia es un fuego que consume el alma. Solo la tolerancia puede extinguirlo. Hay que aprender a aceptar, a ser comprensivos y a cultivar la generosidad. Porque si dejamos que la envidia marque el rumbo, toda luz en la vida se apagará, y lo único que quedará será la sombra de un arrepentimiento demasiado tarde. El hombre en la fotografía es Cristian Rojas Mego, un teniente de la policía de Perú, y su rostro frío en uniforme se convirtió en símbolo de indignación y furia en Ventanilla en el año 2024. Detrás de la imagen de un oficial encargado de proteger a la población, se esconde la estremecedora historia de cómo utilizó el poder y la placa para acosar, amenazar y finalmente asesinar a su exnovia, Rosa Luz Huertas Soto, una joven madre soltera de 26 años. El caso no solo expuso la brutalidad del crimen de Rojas, sino que también dejó al descubierto las grietas mortales en el sistema de protección a las mujeres. Si quieres conocer todo el desarrollo y la verdad oculta detrás de este caso que sacudió a la opinión pública, quédate hasta el final del video. Rosa Luz había denunciado que un hombre, que en ese momento se encontraba cerca, la había agredido físicamente, pero las autoridades responsables se negaron a recibir su denuncia e incluso le pidieron que fuera a otro lugar. Ella afirmó que ya no era su pareja, que ambos habían terminado y que lo había dejado claro, pero él no aceptaba la ruptura. Este hombre se ocultaba detrás de otra persona que al parecer era su amigo y que intentaba protegerlo. En la madrugada del 16 de junio de 2024, el distrito de Ventanilla, en la provincia del Callao, Perú, se convirtió en la escena de un crimen que estremeció a la comunidad. Rosa Luz Huertas Soto, joven madre de 26 años, fue hallada sin vida en un terreno baldío cerca de su vivienda, en la urbanización 4 Sui. La noticia se propagó rápidamente, desatando indignación y dejando numerosas preguntas sin respuesta. Rosa Luz era conocida por su dedicación a su hijo de 3 años y por su emprendimiento de venta de perfumes a través de las redes sociales. Vecinos y amigos la describían como una mujer trabajadora y alegre. Su repentina partida dejó un gran vacío en la comunidad. Un testigo relató que, antes de los hechos, Rosa lo había llamado para decirle que el niño había sido llevado y le pidió que fuera de inmediato al lugar donde estaba. También le contó que acababa de discutir con Cristian, que luego decidió poner fin a la relación y se fue al baño. Cuando regresó, pensó que él se había ido, pero al revisar su teléfono no encontró mensajes y tampoco halló al sujeto vestido de verde que había visto cerca. El testigo recordó el momento del enfrentamiento, cuando interrogó al hombre vestido de verde sobre lo ocurrido, aunque personalmente creía que no se trataba de un conflicto grave con Cristian. Tampoco podía considerarlo algo menor. En un ambiente cargado de tensión, la pregunta ¿cómo pudo hacerlo?, quedó flotando, como un grito ahogado de indignación. Con fuego y hierro, la noche puede ocultar, pero el amanecer juzgará. Los crímenes imperfectos, tarde o temprano, se pagan. La investigación apuntó a la posibilidad de un crimen pasional. Sin embargo, la ausencia de testigos y de pruebas claras complicó el caso. La policía local inició las pesquisas, pero el avance fue limitado. Un detalle llamó la atención. No se hallaron casquillos en la escena, lo que indicaba que el autor había intentado borrar rastros. Además, las cámaras de seguridad de la zona no aportaron imágenes nítidas. La familia de Rosa Luz, desesperada por encontrar respuestas, comenzó a recabar información por su cuenta. Su hermana, María Isabel Huertas, consiguió un video de una cámara de seguridad cercana. Fui a hablar con los vecinos. Les pedí que me mostraran el video y me quedé muy impactada al escuchar claramente 8 disparos.
y en otra cámara se veía el carro de ese sujeto estacionado allí. Luego comenzó a subir por la calle. María Isabel Huertas obtuvo las grabaciones de cámaras cercanas a la escena, en las que se veía un vehículo sospechoso en la zona en la madrugada del crimen. Estas pruebas fueron entregadas a las autoridades para su análisis. Durante la investigación, surgió un nombre: el teniente Cristian Rojas Mego, oficial de la Policía Nacional del Perú. Cristian había mantenido una relación sentimental con Rosa Luz, y según familiares, la relación terminó de forma conflictiva. A las 11:43 de la noche, una cámara de seguridad instalada en el techo de una vivienda precaria captó un momento que en su momento pasó desapercibido. Dos siluetas aparecían en la oscuridad sobre una pequeña colina. Una parecía hablar con enojo, la otra guardaba silencio, intentando irse pero sin lograrlo. Pocos minutos después, la noche fue desgarrada por 8 detonaciones secas, como golpes lanzados contra la oscuridad. A la 1 de la mañana yo estaba en casa y desde donde vivo escuché gritos, pero como había una fiesta, pensamos que venían de allí. En realidad eran 8 disparos. Al amanecer, cuando salimos, vimos a la muchacha tirada allí. Luego, un grito breve, cargado de dolor y desesperación. A la mañana siguiente, todo el barrio quedó atónito ante una noticia que parecía irreal. Rosa Luz Huertas Soto, la joven que vendía perfumes por Facebook, había sido encontrada muerta. Su cuerpo yacía sobre la colina. Su hermana, María Isabel Huertas, aún sin poder creerlo, se aferraba a un detalle que pocos conocían. Días antes, Rosa le había susurrado que sentía que alguien la seguía, un hombre con uniforme y placa, que no la dejaba en paz. Fue María quien empezó a unir las piezas que la policía parecía pasar por alto. Con la ayuda de vecinos, consiguió el video que mostraba la silueta de ese hombre. Pero no era todo. Otra grabación, de un vecino distinto, mostraba un coche oscuro que salía a toda velocidad inmediatamente después de los disparos. El modelo coincidía y el conductor, aunque no se distinguía con claridad, parecía conocer muy bien el camino. En las primeras horas de la mañana, casi al mismo tiempo en que se halló el cuerpo, un joven oficial de la comisaría de Pachacútec acudió a entregar su arma de servicio. La noticia del asesinato de su expareja, María Elena Vázquez, lo dejó atónito. Para disipar cualquier sospecha, se presentó de inmediato ante sus superiores, solicitando que revisaran su arma reglamentaria, asegurando que no tenía ninguna relación con el crimen. Según él, en el momento exacto del asesinato, estaba participando en un operativo de verificación de identidad en un distrito vecino. El oficial llamado Cristian Rojas Mego era una figura conocida en la zona. Para algunos, solo una pieza más del engranaje. Para otros, alguien con acceso a información sensible, con cierto poder institucional y quizás secretos enterrados. Sin embargo, la investigación inicial pareció respaldar su versión. Los registros del operativo confirmaban su presencia en el lugar indicado, y el análisis balístico determinó que su arma no había sido disparada recientemente. Tal como señalaron testigos, lo vieron deambular cerca de la casa de la víctima en la madrugada. Para sus colegas, aquello lo convertía en inocente. Muchos incluso lo defendieron públicamente, afirmando que su integridad profesional era incuestionable. Pero en el mundo oscuro de la policía, donde las apariencias se engañan, una coartada perfecta no siempre limpia la conciencia. Los peritos forenses hicieron un hallazgo inquietante. Las balas extraídas del cuerpo de Rosa Luz coincidían con el tipo de munición que utiliza la policía, pero el arma de Cristian no correspondía. Había sido reemplazada como si se intentara ocultar algo. Más extraño aún, en su habitación, la familia encontró un viejo álbum de fotos de Rosa. Decenas de recuerdos, fiestas, cumpleaños, salidas con su pequeño hijo. Pero todas las imágenes en las que aparecía su expareja, también padre del niño, estaban rasgadas. El caso de Rosa Luz Huertas Soto, la joven madre soltera de 26 años asesinada en un descampado de Ventanilla.
expuso una oscura trama de encubrimiento y negligencia dentro de la Policía Nacional del Perú, PNP. Semanas antes de ser asesinada, Rosa había denunciado a su expareja. Quiero denunciar que esa persona me agredió, pero ellos no quisieron recibir mi denuncia y me enviaron a otro lugar. Él no es mi novio. Terminamos. Le dejé claro que se acabó, pero él no lo entiende. Está escondido detrás de ese hombre que parece ser su amigo. La sombra de la muerte cubrió Ventanilla en la madrugada del 12 de octubre de 2024, cuando el cuerpo de Rosa Luz Huertas Soto fue encontrado en un descampado. Sus ojos seguían abiertos, como gritando una verdad que nadie quería escuchar. Ella había advertido: voy a terminar con esto, voy a hablar. La semana pasada le dije que no quería nada más, y aún así me buscó. Incluso me dijo: si no estás conmigo, yo mismo te voy a matar. Semanas antes de morir, Rosa, temblando, había entrado en la comisaría de Pachacútec para denunciar que su expareja, el teniente Cristian Rojas Mego, la había golpeado y amenazado con matarla si intentaba alejarse. Pero las autoridades, con una indiferencia casi cómplice, catalogaron el hecho como un asunto familiar. Nadie imaginó que cada lágrima que derramaba ante esos uniformes que juraban protegerla era, en realidad, la firma de su propia sentencia de muerte. Cuando el crimen ocurrió, su hermana, María Isabel, tomó el relevo en la búsqueda de justicia. Con las manos temblorosas por el dolor y un teléfono lleno de grabaciones de cámaras de seguridad, reveló una verdad escalofriante. Cristian, vestido con ropa oscura, merodeaba cerca de la casa de Rosa apenas minutos después del asesinato. Un coche negro abandonó la escena con una precisión casi militar. ¿Cómo podía un oficial de la Policía Nacional del Perú moverse con tanta libertad? La familia de Rosa, liderada por María Isabel, se convirtió en la voz principal en la lucha por justicia. Reunieron pruebas clave, como imágenes de cámaras donde se veía a Cristian en la zona y un vehículo sospechoso que se marchaba. Durante la investigación, se descubrió que Cristian había intentado manipular la evidencia cambiando su arma de servicio con la de otro oficial. Sin embargo, los análisis técnicos confirmaron su vinculación con el caso, lo que llevó a su detención preventiva por 9 meses. Un testigo relató que, exactamente a la medianoche, Cristian Rojas Mego entró en el dormitorio de los oficiales. En ese momento, comenzó a conversar y mencionó el tema del arma, preguntando si su compañero tenía una pistola Sixer afectada. Este respondió que sí, pero que no era igual a la suya. Rojas sacó entonces su propia arma para compararla, hablando con total naturalidad, e incluso repitió la frase que ya le había dicho antes: tú me vas a proteger y yo te voy a proteger. El testigo admitió que, en lugar de proteger la vida, se arrepiente hoy de su silencio. Durante la investigación, se descubrió que Cristian había intentado manipular pruebas cambiando su arma reglamentaria con la de otro oficial. Sin embargo, los análisis técnicos confirmaron su relación con el crimen, lo que provocó que fuera detenido preventivamente durante 9 meses. Finalmente, en abril de 2025, fue condenado a 35 años de prisión, tras ser declarado culpable de todos los cargos. El acusado ha sido sentenciado a 35 años de prisión en el caso de Rosa Luz, una mujer que pidió ayuda, pero cuyo verdugo fue precisamente quien tenía el deber de protegerla. ¿Qué precio debe pagar un país cuando su sistema fracasa, no una, sino 2 veces, ante una mujer que solo pedía protección? Rosa Luz Huertas Soto ya no tiene respuesta, solo una lápida, un lugar que, en vez de brindar consuelo, clama justicia. Aquí descansa quien confió en el sistema, pero como a mi hija, sin piedad, le arrebataron la vida. Que Dios y la verdad le obliguen a pagar. Una vez más, el sistema falló. Falló ante una joven madre que solo quería estar a salvo. Falló ante un niño que quedó huérfano. Y falló ante una sociedad que sigue viendo cómo un uniforme, que debería proteger, a veces se convierte en símbolo de impunidad. Rosa Luz Huertas Soto denunció, gritó, pidió ayuda,
pero sus palabras se desvanecieron en medio del silencio cómplice y la indiferencia de quienes debían escuchar. Hoy, su historia nos recuerda que la ley por sí sola no basta si no hay justicia, y la justicia por sí sola es inútil si no existe la voluntad de aplicarla. Rosa Luz. Huerta Soto se fue, dejando un vacío no solo en el corazón de su familia y de su pequeño hijo, sino también en la confianza de toda una comunidad en lo que es correcto. Su historia nos recuerda que una vida no puede estar a merced del odio o del abuso de poder, y que la justicia no puede esperar a que ocurra una tragedia para ser buscada. Cuando un grito de auxilio se ignora, no solo se pierde una vida, sino que se hiere la humanidad de toda una sociedad. Preservar la bondad, saber escuchar y actuar a tiempo es la única manera de evitar que tragedias como la de Rosa se repitan, para que la vida humana siempre sea valorada y protegida como debe serlo.